¿Cómo están, amigos? Vamos a continuar con la resolución de un examen de mesa en la materia de álgebra. Esto para aquellos estudiantes que están inscritos con el licenciado René Jaldí. En este ejercicio se nos plantean dos funciones. La primera función, g, es un par ordenado xy que pertenece al conjunto de números reales, tal que y es igual a 4 menos 7 sobre x. La segunda función es f, que es un par ordenado también xy, que pertenece al conjunto de números reales, tal que y es igual a 5 más x sobre x menos 25 sobre x. Y se nos pide hallar un inciso A. Este problema trata de composición de funciones. Si ustedes ven aquí unos círculos pequeños que están entre cada función, se trata de composición de funciones. Entonces, en el inciso A se nos pide hallar g, composición f, composición g. Y en el inciso B se nos pide hallar la inversa de g, composición con la inversa de g. Entonces, antes de resolver este ejercicio, quizás podríamos hacer algunas operaciones algebraicas que puedan ayudarnos a reducir la expresión de cada función. Por ejemplo, en la función f, como tenemos lo siguiente, que es y igual a 5 más x sobre x menos 25 sobre x. En el denominador podemos multiplicar esta x con esta otra x. Entonces sería x al cuadrado menos 25. Entonces, según esas operaciones, tendríamos para y igual a 5 más x, todo esto sobre x al cuadrado menos 25 y está siendo dividido entre x, porque este era el común denominador de estas dos. Entonces, podemos hacer diferencia de cuadrados aquí, porque el número 25 es 5 al cuadrado. Entonces, iré continuando hacia este lado. Y es igual. Vamos a ordenar lo que está en el numerador. Primero pondremos la variable x y después el número 5. Y todo esto está siendo dividido entre x al cuadrado menos 5 al cuadrado. Y esto dividido entre x. Como esta es la línea principal de nuestra fracción, es de suponerse que x más 5 tiene como denominador el número 1. Entonces, ese número 1 no es necesario anotarlo, pero para ayudarnos a entender un poco más la siguiente propiedad es que vamos a anotar su denominador ahí, que sería el número 1. Y aplicaremos esa propiedad de multiplicar extremos con extremos, es decir, x más 5 se multiplicaría con esta x, y medios con medios, es decir, este 1 se multiplicaría con x al cuadrado menos 5. Y al hacer esa multiplicación, y sería igual a x más 5, pero multiplicado por x. Y en el denominador simplemente sería x al cuadrado menos 5 al cuadrado. Y como esta es una diferencia de cuadrados, entonces lo vamos a anotar en dos paréntesis. La diferencia de cuadrados sería x menos 5 multiplicado por x más 5. Al aplicar la diferencia de cuadrados entre estos dos, x al cuadrado menos 5 al cuadrado. Aplicamos esa propiedad para simplificar este x más 5 con este otro x más 5. Entonces, para y solo nos quedaría x sobre x menos 5. Entonces está reducido un poco más esta expresión que teníamos en un inicio. Por tanto, anotaré esto en lugar de toda esta expresión. Aquí tendríamos y igual a x sobre x menos 5. Y como estos eran unos cálculos auxiliares que hicimos para reducir nuestra expresión inicial de la función f, entonces voy a borrar esta parte. Bueno, ahora sí vamos a empezar a resolver el inciso A, en el que teníamos g, composición f, composición g. Como son tres funciones, entonces vamos a igualarlo y vamos a utilizar tres signos de agrupación. Iniciamos con la función que está siempre hacia la izquierda, es g. Luego pondremos llaves, después pondremos la segunda función que es f, después ponemos corchetes y por último la tercera función que es g.
Y esta función g depende de la variable x, es decir, que depende de la variable x. Cerramos los corchetes y cerramos las llaves. Entonces, continuando, tenemos g composición f composición g es igual a g, ponemos llaves, ponemos la función f, después corchetes, y la función g es 4 menos 7 sobre x. 4 menos 7 sobre x. Cerramos los corchetes y cerramos las llaves. ¿En qué consiste esto de la composición de funciones? Es ir reemplazando de derecha a izquierda. Aquí tenemos toda esta expresión que era de la función g. Tendremos que reemplazarlo en nuestra función f en cada x que se encuentre en nuestra función f. Si se fijan, aquí hay una x. Entonces esto deberá ser reemplazado en esta x. También tenemos una x aquí en el denominador, entonces también tendrá que reemplazarse toda esta expresión en vez de la variable x. Y continuando tenemos g compuesta f compuesta g va a ser igual a g llaves, y al reemplazar en nuestra función f tendríamos que poner en vez de x 4 menos 7 sobre x, y en el denominador tenemos x menos 5. En vez de x ponemos nuevamente 4 menos 7 sobre x menos 5, y cerramos las llaves. Continuaré hacia este lado de la pizarra. Entonces g compuesta en f compuesta en g es igual g llaves, y dentro de las llaves haremos las operaciones algebraicas. Tenemos 4 menos 7 sobre x, entonces multiplicamos esta x con 4 y sería 4x menos 7 dividido entre x, y en el denominador tendríamos 4 menos 5, nos da como resultado menos 1. Ese menos 1 lo multiplicamos con esta x, entonces en el denominador tendríamos menos x menos 7 dividido entre x, y cerramos las llaves. Al ser esta la línea principal de la fracción, vemos que en el numerador y en el denominador tenemos dos fracciones, y cada fracción tiene como denominador a la variable x. Entonces simplificamos esta x con esta x de aquí, y para esta composición g composición f composición g es igual, ponemos la función g llaves, y dentro de las llaves simplemente nos quedaría 4x menos 7, y todo esto sobre menos x menos 7. Cerramos las llaves, y casi para finalizar solamente nos quedaría reemplazar todo esto en nuestra función g. En cada x que se encuentre en la función g vamos a reemplazar toda esta expresión, y en nuestra función g tenemos esta única x, entonces en vez de esta x reemplazaremos con todo esto. Entonces g compuesta en f compuesta en g será igual a 4 menos 7 sobre x, pero en vez de esta x anotaremos todo esto. En el denominador tenemos 4x menos 7 sobre menos x menos 7. Al ser esta la línea principal de nuestra fracción, entonces es de suponerse que este número 7 tiene como denominador el número 1. Vamos a anotar ese denominador, aunque no es necesario, pero va a servirnos para aplicar una propiedad. Tenemos 7 y en el denominador tendríamos un número 1. Entonces vamos a multiplicar extremos con extremos, es decir, este 7 se multiplicaría con menos x menos 7. Y este número 1 se multiplicaría con este 4x menos 7.
Entonces voy a ir continuando hacia este lado de la pizarra. Para ello voy a ir borrando lo que ya hicimos anteriormente. Nuestra función compuesta g, compuesta f, compuesta g es igual 4 menos, y tenemos la multiplicación de los extremos, sería 7 multiplicado por menos x menos 7, menos x menos 7. Y en el denominador tendríamos la multiplicación de 1 por 4x menos 7, seguiría siendo lo mismo. Y haciendo las operaciones correspondientes tenemos un número entero, que es el 4 menos una fracción. Entonces, para hallar el común denominador multiplicamos 4x menos 7 y lo multiplicamos con este número 4. G compuesta f compuesta g es igual a 4 multiplicado por 4x menos 7. Y aquí tenemos que multiplicar menos 7 multiplicado por menos x, sería más 7x. Menos 7 multiplicado por menos 7 sería más 49. Y todo esto estaría siendo dividido entre 4x menos 7. Seguimos desarrollando, entonces debemos introducir este 4 dentro de los paréntesis a multiplicar. G compuesta f compuesta g es igual a 16x menos 28 más 7x más 49, y todo esto dividido entre 4x menos 7. Para continuar necesito borrar esta parte, y entonces vamos a continuar hacia este lado de la pizarra. G compuesta f compuesta g es igual, tendremos que sumar 16x más 7x, y eso nos da como resultado 23x. Luego tendríamos que restar 49 menos 28, y eso nos da como resultado 21. Y todo esto está siendo dividido entre 4x menos 7. Es decir, que el resultado final del inciso A es 23x más 21 dividido entre 4x menos 7. Ahora proseguimos a resolver el inciso B, en el que debemos hallar g inversa compuesta con g inversa. Entonces, previamente debemos hallar la inversa de nuestra función g. Para ello, como nuestra función g teníamos y igual a 4 menos 7 sobre x, para hallar la inversa lo que debemos hacer es cambiar. Si esto era y, ahora debe ser x, y si esto era x, ahora debe ser y. Y debemos despejar ahora nuestra variable y. Entonces mandamos a restar este 4 con x, sería x menos 4 igual a menos 7 sobre y. Luego mandamos a multiplicar esta y con x menos 4, sería y multiplicado por x menos 4 igual a menos 7. Y luego mandamos a dividir todo esto que está dentro del paréntesis con el menos 7. Entonces y será igual a menos 7 dividido entre x menos 4. Este despeje que hemos hecho para y llegaría a ser la inversa de nuestra función g. Entonces, la inversa de la función g es igual, también es un par ordenado xy, que pertenece al conjunto de números reales, tal que y es igual a menos 7 sobre x menos 4. Ahora sí, con esta inversa de g podemos hallar esta composición. Entonces iré borrando las operaciones algebraicas que hicimos hace un momento.
Ahora sí empezamos a calcular la inversa de g compuesta con la inversa de g. Como son dos funciones, la primera función que está hacia la izquierda es la inversa de g. Ponemos corchetes y la segunda función es también la inversa de g. Y esta función depende de nuestra variable x. Entonces vamos a ir reemplazando. G inversa compuesta con g inversa es igual g inversa, y dentro de estos corchetes vamos a anotar menos 7 sobre x menos 4, porque esa es la inversa de la función g. Entonces dentro de los corchetes tenemos menos 7 dividido entre x menos 4. Entonces vamos a ir reemplazando de derecha a izquierda. Toda esta expresión la vamos a reemplazar en nuestra inversa de g. Es decir, en cada x que tengamos en esta función vamos a reemplazarlo con toda esta expresión. Y si nos fijamos en nuestra inversa de g, la única x que tenemos está en el denominador. Entonces, en vez de esta x, anotamos todo esto. Entonces, g inversa compuesta con g inversa es igual a menos 7 dividido todo esto entre x menos 4, pero en vez de x vamos a poner menos 7 sobre x menos 4 menos 4. Ahora solamente nos queda hacer algunas operaciones algebraicas en esta fracción. Para ello voy a continuar un poco arriba y voy a borrar esta línea roja que anotamos hace un momento. Entonces vamos a continuar hacia este lado de la pizarra. G inversa compuesta con g inversa será igual a menos 7 en el numerador, y en el denominador multiplicamos x menos 4 por menos 4. Y aquí teníamos menos 7. Vamos a multiplicar directamente. Menos 4 por x sería menos 4x. Y menos 4 por menos 4 sería más 16. Y todo eso está siendo dividido entre x menos 4. Entonces, como esta es la línea principal de nuestra fracción, es de suponerse que este número menos 7 tiene como denominador el número 1. Y vamos a aplicar esa propiedad de multiplicar extremos con extremos. Este menos 7 se multiplicaría con x menos 4 y ese 1 se multiplicaría con lo que está aquí abajo. Entonces, si nos fijamos aquí, todavía podíamos hacer alguna operación aritmética. 16 menos 7 tendríamos como resultado 9. Entonces voy a poner aquí en su lugar directamente el número 9, porque ese era el resultado de restar 16 menos 7. Y continuando tendremos que la inversa de g compuesta con la inversa de g es igual menos 7 multiplicado por x menos 4. Menos 7 multiplicado por x menos 4 dividido todo esto sobre 9 menos 4x. Y finalmente tendríamos que introducir este menos 7 dentro del paréntesis. G inversa compuesta también con g inversa es igual a menos 7x, negativo con negativo nos daría positivo, 7 por 4, 28. Y todo esto dividido entre 9 menos 4x. Y este llegaría a ser el resultado de la composición de g inversa con g inversa.